Desde Orlando, Florida, alcanzando las naciones, el pastor Carlos Cestero Jr. en su programa Te Exaltamos Dios. Los cielos declaran tu grandeza y toda... Muy bendecidos a toda la iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la que Él compró con su propia sangre, la que Él santificó, la que Él amó, la que Él adornó. Dice que está ataviada sin mancha y sin arruga. Así le hablo yo a la iglesia en esta noche o en esta mañana o en esta tarde donde te encuentres, sabiendo que Jesucristo con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Hoy vamos a tener un programa interesante en este su programa Te Exaltamos Dios. Hemos tenido unas bendiciones tremendas. Dios ha abierto unas puertas maravillosas. Hemos visto la guianza del Señor, la confirmación del Espíritu Santo con este programa. Y he sentido en mi corazón compartir hoy un poquito acerca de mi testimonio. Muchos de ustedes me conocen, otros no me conocen. Y quería compartir de una forma bien personal y bien íntima con ustedes en esta ocasión lo que Dios ha hecho en mi vida. Este programa, Te Exaltamos Dios, ha sido un canal, un instrumento que Dios nos ha abierto, nos ha permitido para poder comunicarle a la iglesia de Jesucristo el poder del Evangelio de la gracia. Pero no siempre yo crecí con este conocimiento. Por muchos años, desde mi niñez prácticamente, yo nací en un hogar cristiano, un hogar religioso, por así decirlo, adventista del séptimo día. Por 25 años mis padres me educaron en esta iglesia, donde aprendí muchas cosas bonitas, donde me formé y también me enfaticé en la ley. No tenía el conocimiento amplio del Evangelio de la Gracia, solo tenía el lado de la ley. Y fui disciplinado en lo que era el viejo pacto. Pero luego, después de 25 años, allí antes de moverme a otro nivel, comenzó Dios a tratar conmigo en un ministerio musical. Comencé a cantar por diferentes lugares y ahí se estableció un ministerio evangelístico de Dios en mi vida, que me llevó por muchos lugares, por todas partes, haciendo grabaciones, haciendo conciertos, giras. Y así Dios abrió nuevas puertas y pude conocer el cuerpo de Cristo. Yo pensé que el cuerpo de Cristo era solo un sector, pero entonces Dios amplió mi visión, mostrándome que habían también otros miembros del cuerpo en otras congregaciones y en otros lugares. Ahí Dios comenzó a tratar conmigo, porque a veces nos limitamos. A veces usted va a una congregación y solo piensa que el cuerpo de Cristo es esa congregación, esas cuatro paredes, o su denominación, o su concilio. Y no es así. El cuerpo de Cristo somos muchos. Es un solo cuerpo, pero son muchos los miembros por diferentes partes. Y así Dios comenzó a tratar conmigo, a enseñarme a reconocer que en el cuerpo de Cristo habían otros dones, otros ministros. Hasta que estuve unos años como evangelista, ministrando en diferentes lugares, diferentes sectores del cuerpo de Cristo, en inglés, en español. Y conocí el ministerio Creciendo en Gracia y me eduqué en la palabra de gracia que trajo, para ese tiempo me trajo a mi vida una firmeza, una solidez que yo necesitaba, porque yo andaba por mucho tiempo en la ley y al conocer la gracia, pues trajo una visión, una amplitud a mi vida, un avivamiento poderoso, tremendo. Y entonces seguí creciendo en el conocimiento de la gracia, pero al pasar el tiempo, al pasar los años, penosamente nos fuimos ese ministerio desviando hasta que penosamente caímos en la idolatría, en reconocer al líder, identificarlo como si fuera Dios. Y yo fui uno de los que promoví esa forma de pensamiento, porque yo lo hacía de corazón, pensando que Él era Dios. Y de una forma divina, digo yo, milagrosa, fui removido de mi posición, de mis labores ministeriales,
cosa que me causó mucho dolor. Después de casi 20 años de estar en ese ministerio y de entregar mi vida a ese ministerio, fui removido y pasé por un tiempo de mucha depresión en mi vida. Me sentí desechado por Dios, me sentí sin esperanza, sin fe. Bueno, yo hasta llegué a un momento que me sentí que no era un hijo de Dios. Porque hoy entiendo que es que el Espíritu Santo en mí estaba contristado. Cuando usted quita los ojos de Jesús, y esto yo quiero compartirlo con ustedes, porque puede ser que alguien esté viviendo lo mismo que yo viví, o usted conoce a alguien que esté viviendo esto que les estoy compartiendo. Cuando un hijo de Dios, cuando un creyente aparta sus ojos de Jesús y los pone en el líder, ahí empieza la desviación, ahí empieza el peligro. Por eso uno de los propósitos de este programa es llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto, a la madurez en Cristo Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Yo fui un niño, yo fui llevado por viento de doctrina. Y yo no solo fui llevado, yo llevé a otros también a muchas doctrinas erradas. Como le pasó al apóstol Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Yo hasta cierto punto perseguí la iglesia, critiqué la iglesia del cuerpo de Cristo. La iglesia de Jesucristo, la que él compró con su propia sangre, la critiqué con un celo sin ciencia. Y entonces, cuando Dios me sacó de ese ministerio, fue muy doloroso para mí. Tuve que empezar poco a poco, desde abajo, a comenzar mi relación nuevamente con el Señor, porque ya no tenía una relación con el verdadero Dios, ahora tenía una relación con el hombre. Pero ahora me encuentro que la relación con el hombre está tronchada. Me han desechado, me han removido, me siento perdido sin Dios y sin esperanza. Y ahí, bendito sea el nombre del Señor, ahí es donde Dios dice, aunque fuiste infiel, yo permanezco fiel. Ahí entendí que el Espíritu Santo que estaba en mí, aunque estaba contristado, no se había ido de mi vida. Pero fíjate, hermano, yo no sentía el gozo del Señor, me sentía triste, me sentía apagado. No tenía deseos de orar, no tenía deseos de escuchar la radio cristiana, no tenía deseo de leer la palabra, no quería congregarme. Era un mal sabor, era una depresión profunda que había en mi corazón, porque tenía el espíritu contristado. Hermano, cuando el Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo decía a los Efesios en el capítulo 4, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, entonces no tiene gozo. ¿Quién lo va a consolar? ¿Quién le va a dar el gozo para poder caminar por encima de las aguas, por encima de la tribulación, por encima de su problema? ¿Quién le va a dar la paz y el reposo que usted necesita para mantenerse a flote en medio de los problemas? Pues el Espíritu Santo estaba contristado. Y hermano, como testimonio les hablo esto para gloria del Señor. Poco a poco tuve que comenzar a cultivar esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo se hace eso, pastor? A través de la oración. Tuve que poco a poco comenzar a orar, cosa que había abandonado ya por tantos años. Hacía años que yo no me arrodillaba en su presencia para orar, que me derramaba ante su presencia. No lo hacía porque la doctrina que me habían enseñado me había dicho que no había que orar. Porque como ya tú estás completo, ya tú estás bendecido, ya tú estás justificado, entonces no tienes que orar. Cuidado. Toda enseñanza que usted le den, que le quiten los ojos de Jesús, que le quiten la comunión con el Espíritu Santo, que le quiten la oración, tenga mucho cuidado porque no proviene de Dios. Pero ahí comenzó mi vida poco a poco, a rogarle, a pedirle al Espíritu Santo otra vez, a avivar ese fuego en mí. Y yo alabo el nombre de mi Señor Jesucristo, porque poco a poco, no fue de la noche a la mañana, porque no fue de la noche a la mañana que se contristó. Poco a poco el Espíritu Santo comenzó a trabajar conmigo, a quitarme esa contaminación, a sanar mi corazón, a mostrarme las áreas en que yo estaba equivocado. Por ejemplo,
para mí, en la doctrina donde yo estaba, buscar a Dios, eso era un rudimento. ¿Cómo que buscar a Dios? Si ya soy uno con Él. No, sin embargo, el Espíritu Santo me mostró en Hebreos capítulo 11, verso 6, diciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice Pablo ahí en Hebreos 11, 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, oiga bien, y que Él es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que Dios galardona a los que le buscan. Luego me mostró que hay que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ya yo había dejado de buscar. Sin embargo, la Biblia dice que es necesario buscar, que Él galardona a los que le buscan, que busquemos a Dios de mañana, de madrugada, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Me habían enseñado que la oración era un rudimento cuando el apóstol Pablo, si usted hace un estudio, claro, de las epístolas de Pablo, como me llevó el Espíritu Santo a ver cómo en todas las epístolas del Nuevo Pacto, Pablo dice, hago memoria de vosotros en mis oraciones. Oro día y noche por vosotros, orando con toda oración y súplica, orando sin cesar, constantes en la oración, no apaguéis al Espíritu. Empecé a ver que la oración era importante en mi vida y entonces empecé a pedirle eso al Señor. Pero ¿sabe qué entendí? Que yo no sé orar. Ningún creyente, ningún hijo de Dios sabe orar. Quien nos ayuda a pedir como conviene en la oración es el Espíritu Santo. Y allá me mostró el Espíritu Santo lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 26. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues pedir como conviene no lo sabemos, pero ahí está el Espíritu para ayudarnos. Fíjate que hasta para orar necesitamos el Espíritu Santo. Para amar, para estudiar la palabra, usted puede leer la palabra y leerle la letra, pero si el Espíritu Santo no le da el entendimiento, la revelación, no le alumbra los ojos, usted se queda leyendo solo la letra. Y la letra mata. Lo que da vida es el Espíritu, pero para eso necesita la intervención del Espíritu Santo. No lo puede tener contristado. Entonces, como yo tengo el Espíritu Santo contristado, me desvíe de la doctrina, porque el Espíritu Santo es quien te mantiene en la doctrina sana. Al poner mis ojos en el hombre, quitarlos de Jesús. Entonces el Espíritu Santo se contrista, no hay guianza en la interpretación de la palabra, no hay oración, no hay lectura de la palabra porque ya otro me lo está explicando. No hay alabanza, ¿para qué alabar? ¿Para qué adorar si ya es un rudimento? No. Poco a poco Dios comenzó a sanar mi corazón. Y alabo el nombre del Señor, exalto su nombre. Porque aunque yo fui infiel, Él permaneció fiel. Dice la palabra que Él dice, jamás, jamás te dejaré ni te desampararé, jamás. Aunque tú sientas que Dios no está, Él está. Él puede estar contristado dentro de ti, pero Él está. Y está esperando que tú reconozcas, que vuelvas a ese primer amor, que vuelvas a poner tus ojos en Él, a que no los quites. No ponga tus ojos en el ministerio, no ponga tus ojos en tu pastor, no ponga tus ojos en tu esposo o en tu esposa, no ponga tus ojos en el líder, ponlos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Si los pones en el hombre, vas a fallar. Yo los puse en el hombre y el hombre falló. Porque yo fallé, el hombre falló. Y ahí el Señor me dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego, hermano, en ese proceso de restauración en mi vida, comenzó a darme una nueva visión, a cambiar mi lamento en baile, a reconocer el cuerpo de Cristo. Otra cosa que me había pasado por tener el Espíritu Santo contristado y tener mi vista en el hombre y no en el Señor, maltraté el cuerpo de Cristo. Maltraté. Muchos de ustedes a lo mejor me conocían antes como yo maltrataba a la iglesia del Señor. Y esto ya Dios me ha sanado mi corazón. Y lo digo hoy como testimonio. Y ahí Dios comenzó a enseñarme que esa gente que yo había maltratado, que había rechazado, porque simplemente ellos no pensaban como yo, o porque simplemente ellos
tenían otra forma de doctrina y no pensaban como yo pensaba. Dios me comenzó a mostrar que ese era su pueblo, que Él había derramado sangre por ellos y que ellos estaban tan perfectos y estaban tan santos y tan justificados como estaba yo. Es más, me hizo notar que yo tenía que recibir de ellos también. Y ahí Dios comenzó a tratar conmigo, a llevarme por diferentes lugares. Otra vez, como ya me había llevado años atrás, me volvió a pasar por el cuerpo de Cristo para mostrarme que esa era su amada, su iglesia. ¿Por qué tiene que haber división en el cuerpo de Cristo? Hoy yo entiendo las cosas, a veces voy entendiendo por qué Dios me permitió pasar por esas cosas. Porque hoy soy muy sensible. Puedo detectar cuando se hiere el cuerpo de Cristo. Puedo detectar cuando la iglesia exalta mucho a un hombre y no exaltan a Dios. Dios me hizo pasar por eso. Fue muy doloroso para mí. En el momento yo pensé que era la última revelación. Yo pensé que esa era la verdad. Pero cuando Dios me destapó y me hizo ver eso, me dio mucho dolor haber vivido eso. Pero doy gracias a Dios que estos padecimientos, como dijo el apóstol Pablo, estas cadenas, estas persecuciones, estos padecimientos han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pues esto que viví, que fue muy doloroso, hoy doy gracias a Dios porque me permite alumbrar a otros para que no caigan en semejante ejemplo de desobediencia. No podemos dividir el cuerpo de Cristo. Y en este momento yo hablo a los líderes, hablo a los pastores. ¿Por qué? ¿Por qué dividirnos de nuestros hermanos? ¿Por qué dividirnos? Porque unos hablan en lengua, otros no hablan en lengua. Unos piensan que la salvación se pierde, otros no creen que la salvación se pierde. Unos están en rudimento, otros han dejado los rudimentos. Unos creen en predestinación, otros no creen en la predestinación. ¿Por qué dividirnos? Si somos un cuerpo. El apóstol Pablo dijo a los Efesios, solícitos, pacientes uno con otro en guardar la unidad del Espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un cuerpo, un Dios. Tenemos que vernos como Dios nos ve, hermanos. Hasta que no nos veamos en Cristo, no nos vamos a ver como hermanos. Hasta que no nos veamos perfectos en Cristo, bautizados en Cristo. Hasta que no entendamos que todos hemos bebido del mismo Espíritu, que a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hasta que no entendamos que todos fuimos bautizados en el bautismo, en el mismo bautismo de su muerte. Hasta que no entendemos que todos tenemos el mismo Padre, que está en todos, por todo y en todo. Hasta que no entendamos eso, no vamos a amar como Dios ama. Oh pastor que me escuchas, líder que me escuchas, yo te exhorto. Yo sé que el Espíritu Santo hoy está ministrando a tu corazón a través de este testimonio, a través de esta palabra. El amor tiene que prevalecer por encima de tu doctrina. No me digas que tu doctrina, que lo que tú piensas, tu interpretación de la palabra, es más importante que el amor de Dios. No. En el momento que se invierten esas cosas, vas a herir el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que por tu libertad no se vaya a ofender, no se vaya a perder un hermano por débil por el cual Cristo murió. Perder no en cuanto a salvación, porque ya Cristo lo salvó, pero se pierda de andar en limpia conciencia, se pierda de andar en comunión con usted. Es importante, iglesia, líderes, pastores, apóstoles, profetas, maestros, no sé cuál es la actividad suya en el cuerpo. No sé cuál es el llamado que Dios te ha enviado. Pero si mi testimonio puede servirte de bendición para que tú no caigas en semejante ejemplo de desobediencia, yo te insto a que tú razones con el Espíritu Santo, a que tú fortalezcas tu relación con el Espíritu Santo, que tú puedas mirar la iglesia como Dios la ve. Dios la ve como un cuerpo. Dios no la ve fragmentada. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, mire, yo he escuchado de vosotros que algunos dicen que yo soy de Pablo, otros de Cristo y otros de Cefas. ¿Acaso alguno de vosotros fue bautizado en el nombre de Pablo? ¿O en el nombre de Cefas? No, hermano. Somos uno en Cristo.
Está bien, yo entiendo que se hacen asociaciones para fines corporativos y fines de buscar una organización, un propósito. Está bien, no hay problema con eso. Pero detrás de esa organización, detrás de ese cuerpo eclesiástico, tiene que reinar el amor de Dios. Y Dios trató con mi vida y sigue tratando. Y para eso es este programa. Este programa Te Exaltamos Dios. Para eso es este ministerio. No quiero volver a vivir lo que viví. Y no quiero que otros vivan lo que yo viví. Por eso comparto mi testimonio. Por eso comparto esta palabra. Por eso Pablo dice, me gastaré lo mío y a mí mismo. Es más, Pablo dijo, me haré judío para ganar a los judíos. En un momento, me haré vil. Dijo David allá. En ese momento, en ese pacto. ¿Qué representa la iglesia de Jesucristo para usted? Usted que tiene un llamado para ministrar. Usted que se le dio una profecía de que Dios lo va a usar con poder. ¿Qué es la iglesia de Cristo para usted? ¿Cómo usted ve el cuerpo de Cristo? ¿Como Dios lo ve? ¿Como su amada, como su esposa ataviada? Cuando el Espíritu Santo está en el creyente, en la iglesia, y Dios te da un llamado a ti para hablar esta palabra, Él te entrega su iglesia para que tú le comuniques ese apostolado que Dios ha puesto en ti, esa visión, esa palabra, ese evangelio, ese llamado que Dios ha puesto en ti. Pero esa iglesia a quien tú le vas a ministrar es la esposa de Jesucristo. No es cualquier persona, no es una mujerzuela, es la esposa de Jesucristo, la que Él compró con su propia sangre. Hay una manera como tratarla. Hay una manera como ministrarla. Con respeto, con amor, con proceder. Y no es que no cometamos errores. Cometemos errores y muchos, porque somos débiles. Y es necesario a veces que se manifiesten esas incompetencias en nosotros para que aprendamos a no depender de nosotros, sino que aprendamos a depender de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, 3 veces he rogado al Señor que quite este aguijón de mí. Yo imagino que el apóstol Pablo, con todo ese llamado que tenía encima y con ese aguijón que tenía, le decía, Señor, quítame esto para yo poder llevar a cabo la visión. Dice que oró 3 veces. Y a la tercera vez fue que Dios le contestó. Y le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, no ores más para que te quite el aguijón. No te lo voy a quitar. Necesito esa debilidad en ti para que tú dependas de mí y luego mi poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Has recibido tú la palabra en esta ocasión? Yo quiero orar contigo. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo te convenza. No soy yo quien convence. No son mis palabras. Es el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo. Yo oro en esta hora para que el Espíritu Santo te convenza y te traiga a entender la importancia de andar en la verdad. La importancia de tú amar a la iglesia de Jesucristo. La importancia de tú mantener tus ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. La importancia de cultivar tu intimidad, tu relación con el Espíritu Santo día a día. La importancia de sacar tiempo para orar, de sacar tiempo para estudiar la palabra. Esto no es legalismo, hermano. Yo pensé que era legalismo, pero no. Esta es la manera de tú mantener una relación con Dios, porque es en el Espíritu. Así que en este momento yo oro para que Dios sane tu corazón. Si hay alguna raíz de amargura, si el hombre te ha hecho algo por el cual tú desprecias al hombre, y eso es lo que ha causado que tu ruptura con el cuerpo de Cristo, tu separación de la iglesia. Yo oro para que Dios sane tu corazón en el nombre de Jesús. Oro para que el Espíritu Santo consuele tu vida. Ábrete en estos momentos, hermano. Permite que el Espíritu Santo sane tu corazón y que tú puedas amar. Dile, Señor, ayúdame a amar. Quiero amar al que me hirió. Quiero aprender a amar al que daño me ha hecho. Pero quiero amar como tú amas, Señor. Quiero aceptar tu amor, primero, para poder darlo al que me ha herido. Yo oro, hermano, que tu vida hoy entra
en una etapa diferente en el nombre de Jesús. Si esta palabra te ha edificado en esta hora, escríbenos al correo electrónico que aparece en la pantalla de su televisor, info@teexaltamosdios.com, info@teexaltamosdios.com, o escríbanos por correo aéreo a la dirección postal que aparece también en la pantalla de su televisor, 1615, más bien P.O. Box 161572, Altamonte Springs, Florida, 32716. Visite también nuestro website www.teexaltamosdios.com y hasta la próxima ocasión, en esta misma emisora y en esta misma hora, te declaro sano, bendecido, próspero en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Yo podré, Señor, darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que tú diste en la cruz por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que yo seré, lo debo todo a Él. Dale gloria a Dios, sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo en mí, con su sangre me ha salvado, su poder a mí me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Quiero vivir una vida. ¿Cuántos quieren vivir para Él? Que glorifique solo a Él, dice la iglesia. Y si ganare alguna fama, le daré la gloria a ti, mi Señor, con su sangre. Los cielos declaran tu grandeza y toda creación